Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, abriendo corazones, oídos y mentes para detectar, creer y atesorar la verdad de que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Voy a hacer un recorrido por los textos porque están preciosos y se conectan y se complementan de forma impresionante. Vamos a partir del Salmo 40. ¿Quieren abrirlo? Salmo 40. Leemos el versículo 1 juntos. Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Este salmo invierte. El versículo 1 es la respuesta de lo que estaba pasando en el versículo 2. Entonces leemos el 2. Dice así, leemos: me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca, me hizo caminar con paso firme. ¿Okay? Entonces, el versículo 2 es el problema. ¿Dónde estaba metido el salmista David? En un hoyo. ¿Dónde? En el fango, en el barro. Y la palabra ahí es cieno pantanoso. ¿Alguien sabe qué es eso? Este barro, este hoyo. Un pantano. Pero no es cualquier pantano, es un pantano que tierra movediza. Como tierra movediza o como arena movediza, ¿no? Te chupa para abajo. Y hay un tema con eso, ¿no? Si tú te caes ahí adentro, esas regiones de Asia que existe ese cieno pantanoso, hay una cosa que no puedes hacer, no debes hacer, ¿qué es? Moverte. Cada movimiento que haces te hundís más. Entonces, ¿cuál es el secreto? No hacer nada. Lo único que puedes hacer es no hacer nada y esperar que te ayuden, o clamar y pedir ayuda. Es ahí donde está David. David está solo, corriendo por desiertos, montañas, cavernas. Y detrás de él viene un ejército de 10,000 soldados, queriendo su cabeza. Está un rey en contra de él. ¿Qué hacer? ¿Puede él vencer todos los soldados solos? No. ¿De dónde vendrá su socorro? Solamente del Señor, creador del cielo y de la tierra. De ningún otro lugar podrá venir ayuda. Es interesante que la palabra hoyo en hebreo es saón. Es la misma palabra para shalom, pero sin la L. Es lo contrario de shalom. ¿Qué significa shalom? Paz. Shaon o saón es lo contrario de paz. Es todo el caos que puedes estar viviendo, la ruina, el abismo, el hoyo. Es el estar sin shalom de Dios, es estar solo, estar perdido. Es clamar para que Dios te venga a ayudar. Esta es la situación, y entonces vemos las acciones divinas en el mismo versículo. ¿Qué hace el Señor por David? ¿Qué hace? Él me oyó. Dios escucha cuando le clamamos. Nunca se niega a escuchar a sus hijos. Y este es un oír activo. No es un simplemente escuchar y quedarse, no le darle importancia, pero es el oír activo, preocuparse, ocuparse.
Y lo segundo que hace es, me rescató. En el versículo 1 decía que Él se inclinó, Dios se inclinó hacia Él, vino hacia Él, bajó a su situación para escucharlo y para rescatarlo de ahí. Y para ponerlo ¿a dónde? Sobre la roca firme, que es la roca a cual debería apuntar Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta roca, Jesús, construiré mi iglesia. En otras palabras, Dios está diciendo que sacará a todo el pueblo perdido, solitario, hundido en el pecado, y los llevará para la roca firme que es Cristo. Gracias. Entonces, acá vemos cómo este salmo ya es una gran profecía para lo que va a pasar. Y en respuesta a eso lo que Dios hizo en la vida del salmista, de David y de cada uno de nosotros, el salmista y cada uno de nosotros hace algo fantástico. Versículo 3, leemos en conjunto. Puse en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron, y pusieron su esperanza en el Señor. ¿Qué es esto? Dios les sacó del hoyo, le restauró, y ¿qué hace en respuesta a eso el salmista? Proclamar un cántico nuevo, proclamar el Evangelio, la esperanza de que Dios puede rescatar a cada uno que le busca y poner en Él su esperanza. Queridos hermanos, esta sigue siendo la tarea de cada uno de nosotros. No refrenar nuestros labios, reconocer lo que hizo Dios desde nuestro bautismo, desde nuestra restauración, desde el momento en que puso la fe en nosotros, en el perdón de los pecados, y no refrenar nuestros labios, nuestras lenguas. Contarle al mundo lo que Él ha hecho. Esto es la tarea del ministerio, pero también es la tarea de cada uno de ustedes. Dios nos ha llamado, a mí como pastor, a ustedes como sacerdotes del Rey, del sacerdocio universal de cada uno de los creyentes, para hacer esto que hizo David. Reconocer, atesorar y compartir lo que Dios hizo en nosotros. Dios nos sacó del lodo a la tierra, a la roca firme, y desde ahí nos invita a gritar al mundo en tiempo y fuera de tiempo que Él es nuestro Salvador. En 1 Corintios 1, ¿podemos abrir de vuelta ahí? No siempre las epístolas están conectadas al Evangelio o a los demás textos, pero hoy sí, y de forma fantástica. Pablo va a proclamar en su exordium, la introducción, ¿a qué vino? ¿Cuál es su misión? A ver, ¿qué está pasando en la iglesia de Corinto? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué cosas están pasando ahí? ¿Peleas? Bien, Mati. ¿Problemas? ¿De qué orden? De todo tipo. De orden moral, falta de fe. ¿Ah? Falta de confianza. ¿Ah? Discusiones, disensiones,
formación de grupos, doctrina, problemas doctrinarios, problemas morales. Hay un problema moral en el capítulo 5 que hace con que Pablo ponga a un hermano en disciplina eclesiástica. Capítulo 5, todo va a hablar sobre eso. Después, en el capítulo 2 de la segunda carta, Pablo va a traer de vuelta el tema y va a decir, bueno, ahora que este hermano está arrepentido, para que él no se muera de tristeza, tráiganlo de vuelta al seno de la congregación, para que sea restaurado. Hay muchos problemas de orgullo en la iglesia de Corinto. Entre los capítulos 12 y 14, antes y después del más conocido capítulo, el 13, hay un problema de orgullo. Habían hermanos que se creían más importantes que otros, unos porque tenían el don de las lenguas, otros porque tenían el don de no sé qué, y entonces creían que era más importante que el fulano que solo venía a escuchar la palabra. Entonces Pablo nivela a todos diciendo que ningún don vale cosa alguna si no tienes amor. Capítulo 13, el don supremo. Todavía queda la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el don más sublime, dice Pablo. Y si no tienes amor, eres como un metal que suena sin sentido. Entonces, en medio a todo eso, esta carta que Pablo envía tiene ahora este introito que es para que Pablo pueda hablar, porque uno de los problemas de la iglesia de Corinto era que algunos de esa iglesia no lo estaban reconociendo como apóstol. Entonces Pablo va a decir de dónde viene su autoridad para tratar todos esos problemas dentro de la iglesia. Y es por eso que Pablo va a decir en el versículo 1, yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿De dónde viene la autoridad de Pablo? Telos apóstolos es la palabra. Llamado de afuera, de forma sorpresiva es la palabra, sin que estaba esperando un susto. Dios le aparece como un rayo y le cae del caballo. Bueno, todos dicen eso, nadie sabe si era caballo, ¿no? Pero se cae. Y ahí Jesús le dice, Pablo, me estás persiguiendo a mí. Queda ciego y va a Damasco y Dios le restaura la vista, le da la fe. Y a partir de ahí, él pasa a ser el mayor misionero de la historia del mundo. El tipo que evangelizó 3 continentes. Pablo nunca eligió eso. Pablo no buscó eso. Pablo no confabuló para ser ministro. No hizo planes para eso. Pablo fue llamado por Dios. Él lo consideró. Él lo llamó. Y Él es que puso sobre él la autoridad de apóstol, que significa enviado. ¿Enviado a qué? Enviado a proclamar la voluntad de Dios, no su voluntad. No solo, dice que tiene a Sóstenes consigo. Sóstenes, ¿alguien sabe quién era? ¿No? Era el jefe de la sinagoga. El jefe de la sinagoga de Corinto que se había convertido y había conocido a Pablo. Junto con él, Pablo, por la autoridad de la iglesia, a través de la iglesia de Dios, está entonces entregando ley y evangelio a esta congregación de Corinto. Es por causa de eso que Pablo tiene la autoridad. No es de él, es de Cristo, pero es puesta sobre él.
Amada congregación, el ministerio pastoral auténtico debe ejercer todo esto, con temor y con temblor. No es la autoridad pastor André o el próximo pastor, el nombre que tenga, pero es la autoridad de Cristo. No para controlar, pero para proteger el rebaño en amor y buscar la restauración de cada uno, cueste lo que cueste, y a veces hasta con cosas difíciles. Y a ustedes, a cada uno de los hermanos de la iglesia, Pablo ahora dice algo precioso en el versículo 7. Pablo dice que a pesar de estos problemas que hay en la iglesia, Pablo dice que en esta iglesia no les falta ni un solo don. Todos los dones que esta iglesia necesita están ahí. Después en el capítulo 12 va a hacer toda la lista de los dones. Todos los dones que la congregación San Pablo de Montevideo necesita para seguir adelante están aquí en esos bancos. Dones, talentos, medios, todo. Ustedes son la iglesia completa de Cristo. No es una iglesia coja, es un cuerpo completo que camina, que abraza, que habla, que comparte, que se preocupa y que se ocupa con el hermano, que ora uno por el otro, que comparte su amor y lo que el otro esté necesitando. Dios seguirá con este cuerpo caminando con cada uno de ustedes. Vamos al capítulo 49 de Isaías ahora. Versículo 1, leemos: escúchenme, costas y pueblos lejanos, el Señor me llamó desde el vientre de mi madre, tuvo en cuenta mi nombre desde antes de que yo naciera. Versículo 3, Israel, tú eres mi siervo, tú serás para mí motivo de orgullo. Versículo 6, muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo y que levantes las tribus de Jacob y restaures al remanente de Israel. Te he puesto también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Así termina el Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan? La gran comisión. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Ok, Isaías, desde el primer día en adelante, siempre se consideraba indigno de proclamar el Evangelio. Muy pequeño, muy débil, seguramente tenía sus pecados. Dios le dice: muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo y que levantes las tribus de Jacob y restaures a Israel, el remanente. Quiero algo más todavía de ti. Te he puesto también de luz para las naciones. Isaías no tenía la menor idea de que el 18 de enero de 2026 esta congregación estuviera leyéndolo hoy. Dios lo sabía y por eso está escrito esto acá. Isaías se consideraba indigno de hablar a su gente. Dios dice: vas a hablar a Montevideo, vas a hablar al mundo, a los confines de la tierra. Vas a proclamar la profecía del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Todo se trata de Él. Y es por eso que el Evangelio de hoy es como un cierre de todos los textos.
Juan el Bautista, la segunda semana que venimos escuchándolo, a veces y en la historia fue confundido como el Mesías o el Cristo. Había incluso un cierto número de seguidores juaninos. La carta o el Evangelio de Juan fue escrito los primeros capítulos por eso, para combatir esa herejía, porque había gente que seguía a Juan Bautista, especialmente después que le cortaron la cabeza, como si él fuera el Cristo. Entonces, durante 2 domingos seguidos estamos escuchando esto. Juan dice: no soy yo, es Él. Vayan a Él es el Cristo. Solo en el texto de hoy 2 veces pasó lo mismo. Él es el Cristo. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Hay 2 problemas en el ser humano. Uno es pensar demasiado de sí mismo y el otro es pensar demasiado poco de sí mismo. Pensar demasiado de sí mismo es apuntar para sí mismo, apuntar para tus dones, talentos, tu gloria. Juan Bautista podría decir: yo traje toda esa multitud, síganme a mí ahora, y estaría agrandado. Lo otro sería si Juan Bautista dijera: no sirvió de nada lo que yo hice. Sería una mentira. Sí sirvió, pero sirvió porque Él trajo los discípulos y encaminó a ellos a Jesús. Y ahí está la gran misión de Juan el Bautista, de Isaías, de Pablo y de cada uno de nosotros. Y acá se construye la primera iglesia y el modelo que será eterno hasta que Jesús vuelva. Juan Bautista envía 2 discípulos a Jesús. Él es el Cristo, Él es el Cordero de Dios. Síganle a Él. Estos discípulos, lo primero, parece una pregunta desubicada, ¿no? La primera pregunta de ellos, ¿cuál es? ¿Dónde vives? Qué rara esa pregunta, ¿no? Pero ¿por qué preguntan eso? ¿Qué va a pasar enseguida? Ellos van con Él hasta su casa. La misión de la iglesia es llevar Cristo a las naciones y las naciones a la casa de Cristo, a la iglesia. Para crear intimidad, para crecer en fe, para recibir todos los dones que Dios quiere dar a su iglesia, para fortalecer sus dones, para perdonar pecados y para llevarlos encaminados a la salvación eterna. Este es el modelo. Este es el modelo perenne de iglesia. Llevar Cristo a las naciones a Cristo o a la iglesia. Lo segundo que pasa es este efecto cadena o piecitas de dominó. Juan el Bautista envía a 2, de entre ellos está Andrés, el discípulo que corre, que era hermano de ¿quién? De Simón, de Cefas, que vino a ser aquel que fue el líder de la iglesia en el comienzo. Y entonces Pedro avisó a los demás y se volvió pescador de hombres, así como todos los demás 12 discípulos que evangelizaron en los primeros días 5,000, y de esos 5,000, 3 continentes, y que llega hoy a todo el mundo, hasta los confines de la tierra, por el poder y la obra del Espíritu Santo. Queridos hermanos, en conclusión, cada palabra del texto, de cada uno de los textos, está conectado a esto. He aquí el Cordero de Dios. Hoy es mi último culto y estoy un poco nostálgico, mi último sermón en esta iglesia, y estoy casi tan nervioso como el primer día que estuve aquí. Queridos hermanos, durante esos 13 años, mi ministerio no era mío, era el ministerio de Cristo. Mis enseñanzas no eran mías. Las visitas, los llamados al arrepentimiento, los anuncios de perdón, nada de esto era de André, era de Cristo, a través del ministerio pastoral. Dios
los ha rescatado a cada uno de ustedes junto conmigo y juntos seguimos siendo testigos de esto. Los ha llamado a cada uno de ustedes para ser parte de este cuerpo, el organismo vivo de la iglesia, desde las tinieblas del charco del pecado para una nueva vida. Y dice, no vuelvan nunca más a este charco. Jesús les ha dado dones a cada uno de ustedes. Y asegura con una verdad inquebrantable y fiel de que va a usar a cada uno de ustedes, de que nadie es inútil en su reino. Cada uno está aquí por un propósito. Gracias, congregación, por acompañarme estos 13 años. Los amo de todo corazón, cada uno de ustedes. Pero recuerden de esto. Mi dedo jamás apuntó para mí. Y jamás debería. Apuntó para Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de su palabra, de su bautismo y de su sacramento del altar, Cristo alimentó hasta aquí y seguirá alimentando esta congregación. Él es el pastor fiel. Él, a través de sus ministros, jamás abandona su iglesia. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él los amó desde el hoyo de su pecado hasta los confines de la tierra. Que Dios los guarde en esta fe, hoy y siempre. Amén.